En el episodio de hoy tengo el inmenso placer de conversar con Illa Escribano. Illa se animó a rehacerse de sus raíces y a desafiar el lugar que la sociedad y su entorno más íntimo le habían reservado. A través de un proceso de intensa búsqueda espiritual, no exento de dolor, Illa avanzó contra las normas con el fin único de abrazar la bondad, la belleza y la verdad, transformando el miedo en amor y el amor en acción. En su libro Solo es vida si es verdad, ofrece un testimonio poderoso e inspirador acerca del valor que requiere salir de la oscuridad, ponerle fin al sufrimiento y encaminarse hacia la felicidad duradera. Bajo su lema no se trata de encajar, sino de florecer, su objetivo principal en los últimos años ha sido acompañar a individuos, empresas y organizaciones en sus procesos de transformación, motivación grupal, alivio del estrés, desarrollo de talento y autoaceptación. Al compartir abiertamente su historia de vida, agrega un poder distintivo, credibilidad e inspiración a sus actividades, ayudando a repensar las claves para un mundo más amoroso, cooperativo y humano. Ella es escritora y periodista, médica especializada en psicoterapias, música, cantante, guitarrista y compositora, coach de vida y espiritual, instructora de yoga y meditación. Estoy nerviosa de tenerte acá, es un placer, te admiro y gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Es un placer. Como te decía recién cuando llegaste, quería que habláramos. Hay una primera pregunta siempre en este podcast que es, y no quiero dejar de hacértela para después meternos por ahí justamente en eso que iba a decir, de lo que quería que habláramos, que es cómo venís ayudando a tanta gente y desde qué lugar lo haces y que lo compartas, porque creo que este también puede ser un buen medio para eso. Pero la pregunta que hago siempre a las invitadas en este podcast es ¿qué querías ser cuando eras chiquita? Yo. Vos. Querías ser vos. Ujú. ¿Y lo lograste ahora? ¿Lo fuiste logrando a lo largo del tiempo? ¿Cómo sentís que fue esa construcción, no? Creo que las construcciones son graduales. Ningún edificio se hace de la noche a la mañana. O cuando te mudás, que de repente te mudaste, pero pasaron 6 meses y todavía faltan las cortinas. Las lamparitas O encontraste vuelven. una cosita que te gustó para la habitación. Sí que lo encontré. De todas formas, las construcciones son dinámicas. A veces creemos que las cosas son un infinitivo y son un gerundio, son un siendo. Pero en ese sentido, con respecto a este punto que decís, siento que llegué a casa, que lo logré. ¿Y cómo se siente? En casa. En el libro hablas de eso, ¿no? Como de muchas cosas, pero con respecto a esto, de que finalmente después te diste cuenta que por ahí deambulabas sin una casa, ¿no? Porque viajaste, viviste afuera, viviste en distintas casas, pero digo, además viajaste mucho, estuviste en ashrams, y finalmente después lograste encontrar tu casa, ¿no? O esa sensación de hogar la sentiste finalmente después, o te diste cuenta que también perseguías eso, o eso lo sentiste una vez que sucedió. La sensación de estar en casa que te decía recién era más interno que externo. No, claro. Respecto a la casa externa que me preguntas vos, todavía siento que no encontré ese lugar. Tal vez no sea un lugar fijo. Haber vivido en otros países me dejó como con una pata en cada lado. De hecho, tengo ciudadanía española, de manera tal que tengo acceso a la Comunidad Europea. Estuve viviendo en Estados Unidos, en California, hasta hace un año y me volví con una visa que es casi un green card. Y tengo la posibilidad de volver. De hecho, vine a Argentina a presentar el libro por unas semanas y me terminé quedando justamente por el amor de la gente. Hay la ley de la gravedad que es muy fuerte. Es amor, es la fuerza del amor. Las moléculas de agua tienen la coherencia que tienen y esa estabilidad porque los dos
átomos de hidrógeno están unidos por la unión puente-hidrógeno, que es muy fuerte. Esa fuerza es el amor. Esa misma fuerza que se manifiesta en estas dos formas que te acabo de mencionar, unión puente-hidrógenos entre dos átomos de hidrógeno en la molécula de agua, o como la gravedad, en ese caso lo sentí en este lugar con el amor de la gente. Cuando voy por la vía pública o me paran o en este mismo encuentro que me recibís como con mucho amor y emoción y dulzura. Y digo, bueno, es un tiempo en el que tengo que estar acá por mí, porque ¿cómo me voy a privar de este regalo que me está haciendo la vida? Es como irte en tiempos de cosecha y también por la gente de mi pueblo, de mi lugar, donde siento que tengo algunas cosas para aportar. Y es un tiempo de quedarme, pero ¿dónde es mi lugar fijo? Todavía no lo sé. Y está bien también no saberlo. Sí. No, yo me refería, igual está buenísimo lo que me contestaste, pero eso de sentir que uno llegó a un lugar que es casa y que, como decís vos, puede estar ahora acá y después allá, pero la cuestión es que vos te estás sintiendo vos. Sí, en ese sentido estoy en casa todo el tiempo. Claro. Quiero que cuentes, porque, bueno, tu primera carrera fue la medicina Ujú. y a mí me pareció como muy interesante que quería ser psiquiatra. No, quería como que relataras por qué finalmente decidiste no seguir psiquiatría. De alguna forma lo seguí, lo que no hice fue el camino convencional. Sí. Y la Bueno, verdad es que hay muchos caminos que conducen a Roma. Cuando me recibí de médica, todos la gente con la que yo había hecho la unidad docente hospitalaria, que son los últimos años de la carrera, ya estaban pensando en qué residencia meterse. Y yo había conocido la persona que fue mi gran amor en la vida, que era de Boston, y me fui a vivir con esa persona. Apenas me recibí, a las 2 semanas de recibida me fui a vivir allá. Y yo seguí mi corazón, no seguía lo que sentía que había que hacer, casi como de una manera masificada. Y creo que así vivimos gran parte de nuestras vidas, corriendo detrás de ni siquiera sabemos qué. Y vamos tan casi con una obnubilación por el destino que nos olvidamos de disfrutar el paisaje, lo que sea que es el paisaje hoy. Y me fui a vivir esa historia de amor, a abrir la cabeza a otra sociedad. Y cuando vuelvo hice clínica médica en el hospital italiano porque antes de hacer salud mental o psiquiatría, yo ni siquiera quería hacer psiquiatría. Yo sentía que tenía como el fine tuning para para ayudar ayudar. con el dolor existencial del ser humano, que yo en primer lugar lo estaba sintiendo a un grado desmedido, porque la vida para mí tenía acceso a un montón de cosas y tuve la verdad una abundancia en miles de aspectos, pero internamente había un gran esfuerzo por mantenerme con vida en este mundo. Y hice clínica médica, después iba a entrar en la residencia de psiquiatría y ahí tomé conciencia de que se me estaba entrenando para ser una máquina expendedora de medicamentos y yo miraba a mi alrededor y me preguntaba como quién quiero ser en este hospital. Yo estaba en el hospital italiano y como nadie, no tenía una persona que fuese referente. Y me acuerdo que ya estaba muy mal, fue el año más feo de mi vida. Cuando se ponía el sol, yo miraba el atardecer y tenía que quedarme toda la noche de guardia sin dormir, más todo el otro día siguiente sin trabajar. Vale decir que eran 36 horas de corrido, sin dormir, y encima no es que estaba en Disneylandia. No, claro. Y cuando terminó el año de residencia me fui, agarré mi bicicleta, que tengo una bicicleta que había comprado en Boston. Me había ido de viaje al Lake Winnipesaukee en New Hampshire, alrededor de un lago hermoso, durante 2 semanas y acampaba al lado del lago y todo el viaje en bicicleta. Y hice lo mismo, me fui a Retiro, cargué la bicicleta en un colectivo y me fui a Junín de los Andes. Y me bajé ahí con la bicicleta, con 2 alforjas, poquita ropa, una carpa, una cacerola, y me fui unos días a las orillas del lago Huechulafken, al pie del volcán Lanín. Y después me pasé unos días en San Martín de los Andes. Patagonia para mí es un lugar muy especial. En el libro creo que digo algo así como que encontré
cielos sin dioses, escuelas sin muros, familias sin sangre. Eh, y en esa inmensidad y en esa belleza caí en el lugar donde ni siquiera hay preguntas, donde no es que están todas las respuestas, ni siquiera hay preguntas. Y ahí, cuando volví a Buenos Aires, le dije a mi jefe de residentes, no soy más médica. Y agarré mis cosas del locker y me fui. Y después, durante años, me gané la vida como periodista. Ahí lo conocí a mi maestro espiritual, empecé a aprender técnicas de respiración, meditación, yoga, me transformé en instructora de eso. Durante años y años le di cursos y talleres de mantras, de técnicas de respiración, de meditación, de ciencias védicas, de Ayurveda, a miles de personas, pero miles, miles, miles. Y después me dediqué muchos años a la música y empecé a cantar mantras. Y en todo ese, cuando me quise dar cuenta, estaba atendiendo como psicoterapeuta a un montón de gente que me consulta. Y en estos años, desde que me recibí de médica hasta hoy, estudié de manera privada con un montón de terapeutas y coach, Gestalt, psicoanálisis, acercamiento centrado en la persona, Carl Rogers, Abraham Maslow, Carl Jung, eh, más todo el Uniste conocimiento védico, distintas. sí, más el conocimiento védico, más la experiencia de vida, más el arte y el camino del arte. Todo eso, más el compromiso y el amor hacia la gente que me consulta, es lo que hago cuando hago hoy consultas terapéuticas individuales o grupales. Es grupal cuando vos ponerle una temática y decís junto toda gente que más o menos quiere hablar de un tema, o son terapias grupales como las de antes cuando se hacía psicoanálisis en grupo, o nada que ver. Esto es interesante porque cuando decís de un tema pareciera que tenemos problemas muy distintos. Y si vos decís, Abri, va a ser que los problemas personales son 3, 4, 5. Familia, salud, dinero, trabajo, relaciones en general y misceláneas. Y no hay mucho más. No hay mucho más. Miedo. La gente tiene mucho miedo. La mayor parte de la gente hace o deja de hacer sus acciones. Su personalidad está trazada por el miedo, sobre todo se ve más en los hombres. En definitiva, El me interesa más miedo, que sea gente que puede respetar las reglas de un juego que las temáticas per se, porque las temáticas, grosso modo, son las mismas para todos los seres humanos. y ahí la gente que se anima se arma en grupo, y si no, van solas. Sí, sí, Vos si se tomás a los anima. pacientes, vos elegís como qué paciente sí, qué paciente no, No, o cuando hago grupos, por lo general a todas las personas que me consultan les digo, arranco un grupo tal día, ¿te ok, gustaría participar? No suelo excluir, tiene que ser algo muy particular, una persona muy conflictiva en términos de grupo, es decir, pareciera que acá se está discriminando, pero no es discriminar, es como decir, si vas a jugar al básquet, no vengas con un bate de béisbol. claro. Hay reglas, hay pautas. Cuando manejás no se cruza con el semáforo en rojo. Se respeta cuando hay una persona cruzando por la senda peatonal. Reglas. Sí, claro. Si alguna persona no se puede adaptar a las reglas de juego de ese grupo, que también las pauta el grupo mismo, esa persona en ese momento, pues tal vez un poquito más adelante, sí esté calificada para participar. Cuando digo calificada no es un tema elitista ni mucho menos, es como una... Lista por ahí. Exacto, es Claro, lista. Una criatura de salita verde de 4 años, jamás se te ocurriría decirle que rinda un examen de ingeniería aeronáutica. No claramente. califica porque siquiera sabe el ABC. Desde ese lugar lo digo. Bueno, algunas personas que por el proceso vital que están atravesando, por ahí todavía no es su momento. Y ahí, eso estás haciendo ahora, ponele que estás en Argentina, cuando a Sí. medida que vas cambiando, vas itinerando. Como es online mucho Ah, ahora, es verdad, me mueva claro. donde esté, lo puedo hacer de todos Siempre los lados. haces online. Casi siempre online. Hay gente que necesita y me pide presencial, si es posible lo hacemos. Y los grupos suelen ser virtuales. A veces lo que hago son talleres presenciales, porque post pandemia mucha gente quedó con muchas ganas del contacto, del Sí, encuentro. que vos en pandemia además estuviste haciendo vivos todos los días, ¿no? Ujú. Era como una cosa de miles de personas. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Porque también me imagino que estabas vos tal vez en un momento de fragilidad,
pero también creo que nos encontrábamos todos en un momento casi único de la historia en la que estábamos todos frágiles o solos o con miedo. Si bien es como decís, miedos siempre tenemos, pero en ese momento era como un miedo común a todos, aparentemente. Fue muy interesante el tema del encierro obligatorio. No quiero hablar de pandemia, quiero hablar de encierro obligatorio, que eso fue lo que fue. Un encierro obligatorio. Tampoco me parece que sea el contexto ni haga falta discutir si estuvo bien o mal, pero en Sí, estábamos todos encerrados. Te guste o no, estés de acuerdo o no, había que acatar esa norma que era no sale nadie. Es decir, gente que vivía sola o que perdía trabajos o que vive con 4 o 3 criaturas en un ambiente de 60, 50, 30 metros cuadrados. Gente que perdía dinero, gente que perdía trabajos, familias destrozadas, violencia doméstica. Entonces, en ese contexto, y una gran incertidumbre, pues si te dicen faltan 2 semanas, claro, es distinto. Ves el horizonte, ves la salida, ves la llegada. Yo de hecho empecé así, le dije a un amigo, mirá, me surge hacer esto. Yo tengo una herramienta que a mí me salva la vida literalmente, que es la meditación. Y todo este conocimiento que es el conocimiento de la ciencia del yoga. Y no puedo no compartirlo, de la misma forma que vos vas al cine y decís, no sé, fui a ver Barbie ahora que están dando Oppenheimer, estas películas que están, de las que se habla, si tenés que ir a verla, ella te va a encantar, porque tu naturaleza y nuestra naturaleza es compartir. Entonces, bueno, me nació compartir y dije, lo haré por 2 o 3 semanas hasta que abran de vuelta el frasco y salgamos de vuelta. Y no pasaba. Y eso no pasaba, y cuando me di cuenta eran casi 2 años que yo 7 p.m. desde mi cuenta de Instagram y ya escribano, hablaba un poco de conocimiento, cantaba mantras, cantaba canciones, hacíamos ronda de preguntas y respuestas y meditábamos en grupo. 2 años. Y yo estaba en un momento, como decís vos, de extrema fragilidad, en una transición muy grande de mi vida, y mi terapeuta me decía, no te expongas tanto, cuídate, y yo le decía, no tengo opción. No tenía opción. No podía elegir ahí, no había opción. Y para vos era como que lo tenías que hacer, es como si ayudar. Es como si vos me pones esto acá y yo llego de la calle muerta de sed y yo confío en vos, esto no tiene cianuro o un purgante. Nada. ¿Qué hago? Tomo, no tengo opción. No tengo que elegir, tengo sed. No tuve opción, no había que elegir, sí, no había otra alternativa. Es lo que, como que la acción correcta surgía por sí misma. Y eso te pasó en distintos momentos sí, de la vida. Y el hashtag, y con esto si querés cerramos, era la salida es hacia adentro, que me parece... Tenés varias frases que son como para tatuárselas todas. Pensaba esto que vos decís con tanta naturalidad como lo tenía que hacer y que a lo largo del libro contás en distintos momentos como con mucha naturalidad pasos muy importantes desde, no sé, ponele, quiero volver a cuando lo conociste a Sri Sri, que fue que fuiste a hacerle una entrevista, ¿no? Uh-huh. Al líder espiritual del arte de vivir. Uh-huh. Ese fue tu primer acercamiento. ¿Vos no habías todavía hecho yoga en tu vida ni meditación o algo habías hecho? Yo había hecho artes marciales hacía muchos años con un maestro japonés que se llama Sensei Inoue, que es 8º dan de Karate Shotokan. Y ese fue, si querés, el principio de mi camino espiritual junto con los viajes a dedo por las Patagonias. Y cuando empiezo a ganarme la vida como periodista, que dejo, como te contaba hace un ratito, dejo la medicina de residencias, la medicina, digamos... Convencional, esa es la palabra. Al principio escribía sobre ciencia, periodismo científico, después empecé a hacer entrevistas. Y ahí se me abre un universo y en esas entrevistas empiezo a explorar más y más, primero filósofos, pensadores, artistas, escritores, actores, actrices. Pues justamente no te da lo mismo sobre lo que escribías. No. Porque eso es me parece lo interesante, ¿no? Es como que te corriste en la medicina
porque te querían transformar, o sea, no quisiste ser una máquina expendedora, como dijiste vos, de medicación. Te pusiste a escribir sobre medicina, ¿no? Como esta cosa, la escritura científica, no sé cómo se dice, un periodismo científico. Se llamaba en esa época por lo menos periodismo científico. Y llegó un momento que también 5 años estuviste, si no me equivoco. Y más también, como 10, 12 años me gané la vida haciendo eso, un montón de tiempo. También conduje programas de televisión, trabajé en radio. Cuando empezó a migrar el papel, la prensa gráfica de papel a digital, fui muchos años a Silicon Valley y conocí todos estos popes que venían de Washington Post o de New York Times y abrían sus blogs en toda esa región de Palo Alto, etcétera. Y después hablaban de Twitter y de Google y todo. Entonces fui un montón y eso me abrió un montón la cabeza. Pero ahí digo, ¿cuándo dejaste de escribir sobre medicina o de ciencia? Al poco tiempo. Y empezaste a virar a temas que te interesaban. Al año de dedicarme al periodismo, o incluso antes, porque también me llamaron de la revista First y empecé a hacer crónicas de viaje, texto y fotos. ¿Eso es divertido? ¿Te gustaba? Sí, me gustaba, pero me gustaba mucho más entrevistar. Claro. Es lo que más me gustaba hacer. Y en esa etapa de entrevistas, empecé a entrevistar, me acuerdo, a Brian Weiss, a Deepak Chopra, a Daddy Yankee, una mujer de la India divina. Aún me acuerdo, una de las primeras personas que yo reconocí que estaban con cierta elevación espiritual por encima de la media. Sí. Era un sacerdote jesuita español que llevaba más de 50 años viviendo en Ahmedabad, en India, Carlos Vallés. Y ese hombre yo lo entrevisté para televisión y le vi el mismo semblante de bondad y de pureza que le veía a mi abuela de Pergamino. Mira. Y con ese hombre hablé mucho de Indias. Es decir, que ya empezaba a haber como una ebullición. ¿Vos buscabas estos personajes? ¿Picheabas vos? O sea, ¿vos ibas a buscar a quién o medio te iba llegando eso? Yo creo que iba llegando, pero a veces conscientemente no tenemos la conciencia o el registro de esa búsqueda. Claro. Pero el corazón sabe muy bien el norte. Y una frase de Rumi que suelo decir en las entrevistas, que creo que acá sucedió así: lo que buscas te está buscando a ti. Es como... porque en realidad ni siquiera... Como un espejo. Sí, la física cuántica lo describe esto. No me acuerdo ahora el nombre de la teoría que habla sobre esto. Pero es una cuestión física, es una cuestión de atracción, es una ley. Es un tema casi físico, te diría. La vibración, en lo que vos vibrás, eso atraes. De hecho, no hay tú y yo. Esa vibración es igual a esa vibración. Entonces sucedió así. Y un día me llama una editora de La Nación, del diario La Nación. Sí. Yo llevaba 5 meses sin escribir porque me quería suicidar. No quería vivir más. Y había dejado de escribir y me llamaban y me decían: ¿querés hacer tal viaje? Época del 1 a 1, qué sé yo, me mandaban a Aruba, a Kuala Lumpur, a lugares a bucear, test drive a Múnich en BMW, cosas así. O entrevistar gente. Yo decía: no puedo, estoy triste, y cortaba. Y me estaba consumiendo mis ahorros. Y un día me llamó Ana Donofrio, la prosecretaria de redacción de La Nación en esa época, y me dijo si yo quería entrevistar a un líder espiritual que venía de la India. Yo no sabía quién era. Claro. Sri Sri Ravi Shankar no era conocido acá. ¿Todavía no había arrancado el Arte de Vivir acá? No, de hecho yo fundé acá el Arte de Vivir, soy cofundadora. Qué espectacular. Y lo conocí, si vos me decís, eso fue en abril de 2001, si vos me decías en esa época que yo un día iba a ser vegana, que no iba a tomar más alcohol, que iba a estar ahora hablando de India, de las Vedas, de los Upanishads, de un Yoga Sutra de Patanjali, de un gurú, que mi corazón se derrite de amor y de agradecimiento, te hubiera dicho que te fumaste. Así que si querés hacer reír a Dios, contale tus planes. Tuve esa entrevista, él me invitó a la India. Al poco tiempo hice un curso de respiración. Después aprendí a meditar, me fui a Bahía, Brasil. Él me mandó de regalo un libro que se llama Yoga Vasista, que todo el tiempo menciono en mi libro, ese libro. Y le dediqué a ese camino la misma intensidad que le dediqué a los 7 años
en los que estudié medicina o todos los años que compuse discos y grabé discos y estudié música y con un compromiso. Esto es muy lindo. Le entregué mi ser a esa práctica. Y los Yoga Sutras de Patanjali dicen cuando una práctica es tal cosa, cuando se hace sostenido en el tiempo, sin interrupción y respetando y honrando la tradición, tu maestro, maestra, la gente con la que lo haces. Y llevo 25 años en ese camino. Ese camino a mí me salvó la vida y no solamente eso, sino que hace que hoy la vida deje de ser un sufrimiento y sea una verdadera celebración. Y que además ayudes a otros en ese mismo camino, ¿no? Que me parece que además es lo que vos, viéndolo de afuera y escuchándote y leyéndote, has usado tu experiencia y la estás usando justamente para devolver multiplicado, que también entiendo que es como lo que aprendiste, ¿no? Y lo que enseña Que Sri eso es Sri. la resultante, Ese. ¿no? Es como, de vuelta, nuestra naturaleza es compartir. Me gusta cuando contás, cuando Sri Sri te da la caja con los dulces, que tu primer pensamiento fue me lo llevo, lo como escondida todo. ¿Cuánto duró ese pensamiento? Muy poco, pero Ok. tuve otro pensamiento. Una fue me los encanuto y me los Claro. morfo todos yo, por aparte son riquísimos, se llaman barfis. Sí. Yo Para tengo que- una amiga que está en el ashram ese en India. En Bangalore, Sí, Eugenia Fontana. sí. Le conté que venías y que estaba muy emocionada. Y me dice, ¿ves? Cada vez más estás cerca, como Sri Sri se está acercando a vos. Porque yo empecé a meditar, cuando ella se fue yo todavía no meditaba. Y me lo dijo hoy a la mañana, pues hablamos en esos horarios. Yo me levanto a las 6 de la mañana y ella está en pleno Claro. trabajar la Son huerta. 8 horas y media de Sí. diferencia. Bueno, Ahora, respecto de vos. eso, hay muchos caminos. Yo no recomiendo más. A veces algunos pacientes o gente que me consulta le digo, haz este curso porque necesito que tengan una infusión de prana o de energía muy fuerte, rápida, para poder seguir trabajando. Porque a veces está la inercia o el adormecimiento de conciencia que yo no puedo prácticamente hacer nada. Entonces sí recurro a algunas cosas que conozco que funcionan, pero no me gusta a la gente decirle cuál es su camino. Y tal vez sea tu camino por acá, tal vez sea tu maestro, o tal vez no. A mí me gusta que eso sea orgánico, no me gusta empujar a nadie a nada de eso, ni a creer nada de eso, ni a evangelizar. Lo que sí te puedo decir es que en Occidente hay muchas cosas que se creen que son lo opuesto a nuestras creencias. Por ejemplo, una persona que siente devoción, es decir, cuando hay devoción, tu mente, te entregaste. En el campo, cuando la soja está lista, se dice se entregó. Estás punto caramelo. En Occidente, una persona que tiene devoción pareciera que es débil, que es sumisa, o como en el reino animal, que elevó el ano en pos de sumisión. Y pareciera que la persona fuerte es la que estoy acá, yo con cierta rigidez. Rígida. No necesariamente necesitas un gurú o una maestra para sentir devoción. Podés sentir devoción por la vida, por cualquier cosa o persona. No importa, pero sí me gusta una frase de Chesterton que sí cito en el libro que dice, la persona cuyo corazón no se ablande acabará con los sesos resplandecidos. Entonces todo el conocimiento que adquirimos, si no está al servicio de abrir nuestro corazón, te hace más rígida como persona y te pone en un lugar de yo sé. Y en los momentos que nos plantamos en un lugar de yo sé, Pierde sentido. pierde sentido y perdiste. Porque este es el juego de que el que más gana o la persona que más gana es quien más da. Por eso lo que sea que nos dieron es para compartir. Y cuando empezás a estar más y más en contacto con aspectos más profundos tuyos, no tenés más opción que compartir. Sí, te viene como natural. Es natural. Fíjate en las criaturas. El otro día estaba en una sala de espera. Había una chiquitita
con un paquete de caramelos. Iba y convidaba a las personas. Ah, ¿Por qué es eso? Porque todavía el ego está muy, muy desdibujado. Entonces la separación entre tú y yo casi no existe. claro, lo hace un adulto, ni le da la cara, le da vergüenza, la gente no acepta el caramelo. Ni siquiera un adulto, o sea, ni siquiera en la adultez. Sí, sí, un par de años más y Un ya no par lo de años hace. más, te diría que 8, 9, 10 años, ya ese ego empieza a agrandarse y ahí empieza el miedo justamente. No hay miedo sin ego. Eh, Me refiero al miedo que paraliza, ¿no? Al miedo no que es funcional y que preserva la vida, sino el miedo. Así que en resumen, cuando él me da esa caja que Sí, vos decís, duró unos pocos minutos el pensamiento, me los como, o soy especial, también es un pensamiento más egoico, ¿no? Yo, bueno, pero te la dio a vos. está bien, pero por lo que fuera, pero hubo una sensación mía de que sentí como una especie, no, yo fui consciente de que había una emoción que sentí, porque me elegía a mí por sobre el resto, ¿entendés? Como que tenía algo especial. Y la Sí. verdad que en cuanto te sentís especial, dejas de ser parte de. Y ahí es Mm. donde volvés al yo y ahí es donde estás débil. Porque en el momento somos gota de agua, con nuestras individualidades que son para ser honradas y expresadas. Pero el problema es cuando nos olvidamos que somos parte de un océano. Y que solo tenemos sentido así. Exacto. Entonces ahí es cuando pasó todo esto que te estoy describiendo y ahí es donde abro la caja y empiezo a compartir. ¿Y alcanzabas para todos? ¿Cómo Sí, 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 hicieron? sí, Se iban alcanza. mordiendo de a Sí, porque muchos. cuando al principio le daba los cascotes enormes así, que a medida que venía más gente los iba fraccionando hasta que le dabas un Miguitas. cachitín, pero era el hecho de, era la intención, era más allá de lo que le estás dando. Cuando Euge Fontana empezó nosotras trabajábamos juntas en Jazmín Chevar, pero ella paraba y respiraba, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿dónde está Euge? Está respirando. Y eran como, no sé, 4 veces por día, no sé cuántas veces. Esto que vos decís hace 25 años y que además sentís que te salvó la meditación y todo, ¿no? ¿En algún momento fue pesado? O sea, hoy lo tenés naturalizado y claramente es parte de tu cotidianeidad y no entiendo que no podrías casi levantarte y hacer otra cosa que no tuviese que ver con esa rutina. Pero ¿hubo algún momento en el que fue como un sacrificio? Al principio es un sacrificio. De hecho, para las personas que hacen gimnasia, Sí, no siempre ir al gimnasio es lo más placentero. divertido, ¿no? Estás echada en tu casa viendo Netflix, comiendo pochoclo y de repente algo te dice, tengo que ir al gimnasio porque quiero lo que fuera. Tenés que salir de una inercia, romper una inercia, salir de una zona de confort. Ese sacrificio no implica que es una tortura. Cuando alguien se encamina en la disciplina de la ciencia del yoga o del camino del yoga, se requiere de un sacrificio, pero no es una tortura. Es una dedicación. Es salir de una zona de fiaca, de confort, ponerte las pilas. Hoy, por ejemplo, vos te levantás y no pensás si te es un sacrificio no lavarte los dientes. No, ya ni meditar. Pero Hace 569 días que medito. mira, Non-stop. mira, te felicito. Gracias. Yo también estoy orgullosa de eso. Claro, entonces después ya, por supuesto, qué sé yo, por ahí un sábado, a veces me gusta los domingos tomarme unos Sí, mates y leer los diarios. Pero yo hasta que no hago eso, no hago eso, lo otro. Entonces ya es parte, está sí, sí, es incorporado. parte. Está incorporado. Me levanto, me lavo la cara, los dientes y hago mi sadhana. Y esta es una palabra muy linda. Cuando digo sadhana hago unas posturas de yoga, una rutina de yoga, de asanas. Después respiro, después medito y después leo algo de conocimiento. Sadhana es, si vos estás en un camino espiritual o en un ashram, alguien te pregunta, ¿hiciste tu sadhana? Se refiere a estas rutinas, estas prácticas, meditación, lo que fuese. Pero el significado de la palabra sadhana es hermoso, es riqueza, pero no cualquier riqueza. Prestigio, nombres, fama, viajes, dinero, propiedades. Cuando nos morimos no nos llevamos nada de Ah, eso. Nada. Pero hay una riqueza que sí queda, que es
la riqueza de esta alma, de esta mente, de esta energía que somos, que vino acá, que encarnó, que tuvo esta experiencia humana y que tuvo ese plus de evolución, de aprendizaje. Eso es la riqueza que nos llevamos, eso es sadhana. Por eso en India, y te termino, Sí, ¿no? me encanta esto, que lo tengo muy presente. ¿Cuánto autoconocimiento obtuviste y cuánto amor diste? Eso es como el balance de tu vida hacia el final. Esas son las preguntas que dicen que te van a ¿Qué hacer te van cuando a te hacer? morís. ¿Cuánto autoconocimiento obtuviste y cuánto amor diste? Y están de la mano, se retroalimentan. Cuanto más ignorancia tenés, menos amor das, porque tenés la tendencia, estás parada en la vida de un lugar de qué puedo obtener. Cuanto más autoconocimiento vas obteniendo, más natural sale el qué puedo dar. Sí, por eso que decíamos antes, ¿no? Como que te empieza, te sale natural compartir cuanto más Cuando sabes qué sos, es sí, como te es como el conoces. viento que le digas, ¿y por qué soplás? Y porque yo soy el viento, no soy el sol. Si fuese el sol daría calor. Me encanta. Otra cosa que me encanta también, y me lo anoté cuando leía y después escuchándote en entrevistas, veo que siempre lo decís, pero me parece que es fascinante el concepto del destino y el libre albedrío, del destino como compararlo como si fuese con tu altura, con algo fijo o el pasado, y el libre albedrío como si fuese tu peso corporal o el futuro, ¿no? Sobre algo que vos podés modificar. Eso se lo escuché a mi maestro exactamente en esas palabras, y es una pregunta que nos hacemos todos los seres humanos. ¿Cuánto hay de destino? ¿Cuánto hay de libre albedrío? ¿Cuánto está escrito? ¿Cuánto puedo yo modificar eventualmente? El tema del karma. Creo que nos hacemos muchos problemas con esas cuestiones y nos asustan o nos paralizan a veces. Y lo que le escuché decir es, la persona inteligente es la que considera que el pasado es su destino. Porque de esa manera no los cuestionás, no seguís rumiando. Y tu futuro es tu libre albedrío. Y de hecho, si vemos nuestras vidas, con el diario del lunes, lo que hicimos casi que no teníamos otra opción. Casi que no había otra opción. O por el nivel intelectual que tenías, o por el contexto en el que estabas, o por la situación en la que estabas inmersa, o por las herramientas de las que te valías para enfrentar situaciones. Entonces, el pasado fue el destino. Ya está. Move on a otra cosa. El futuro es el libre albedrío. Y el ejemplo es muy bueno de que mi altura es mi destino, pero mi peso corporal es mi libre albedrío. Es decir, también estoy afirmando que hay cosas sobre las que yo no he tenido injerencia, o por lo menos hasta donde podemos demostrarlo. Vos no naciste en Eritrea, ¿no? O en New Hampshire, que mencioné hace un poco. O en Kobe, Japón. Naciste acá, creo en la Argentina, ¿no? Sí, nací acá. Bueno, ahí ya hay algo predeterminado que ya cambia mucho tu vida. Mira los lugares tan diversos que te mencioné. Sí, y después el libre albedrío es que te podés ir de viaje a donde quieras, como hiciste vos, ponele, o yo también viví en un lugar o en otro, y en ese caso uno también va componiendo su vida distinto, generando oportunidades Sí, pero vos distintas. naciste blanca, Sí, sin duda. educada, con un Eso nivel es socioeconómico. inamovible. Si hubiese sido negra Sí. o afroamericana, pobre, qué sé yo, en los suburbios de Sí, está Johannesburgo, claro. yo no sé si La tenés el historia libre sería albedrío de otra. viajar. Tenés razón. Ahí de vuelta está el destino y el libre albedrío. Sí, cuánto el destino te limita, te condiciona el libre albedrío. Exactamente. Entonces, yo creo que la respuesta a esa pregunta existencial es ambas. Es un poco de cada cosa. ¿Qué crees que se podría hacer realmente como, porque yo tengo 3 hijos chicos, ¿no? Y veo también que vos siempre hablas de la infancia y de cuánto hay de genuino y de justamente puro en los chicos. Y digo, ¿cuándo es que se empiezan a arruinar las personas, ¿no? Como cuando el sistema empieza como a
a socavar lo que naturalmente existe, que yo en particular lo siento que es cuando realmente, no sé, el sistema escolar arranca y hay como una especie de máquina que empieza a moldear a todo el mundo de una misma manera, y puede ser que varíe un poco en qué país uno está, como estamos diciendo, en qué país uno nace, en qué país uno va a la escuela o a qué tipo de escuela va, pero con nuances como muy chiquitas, no sé cuánto varía. Pero ¿cómo sería una forma de mantener esa pureza por más tiempo o esos valores más intactos y llevarlos a la adultez, que siento que sería una manera de que el mundo sea un lugar mejor para todos? Para mí esa es una hermosa pregunta. Y la sola pregunta y mantener viva la pregunta tal vez sea incluso más productiva en el sentido de lo que vos querés que la respuesta. Y por otro lado, vos criás 3 criaturas o has criado y yo no, así que ahí vos tenés tal vez más autoridad para hablar del tema que yo. Pero desde mi mirada en lo que estás diciendo, no hay texto sin contexto. En la infancia somos esponjas. Ya a edades muy tempranas tenemos registro de cosas que no se dicen, pero que las sabes. Em, Creo que un poco el empoderamiento de las infancias es muy importante. Todas estas cosas que hablamos de yoga, técnicas de respiración, meditación, todo este conocimiento sería muy beneficioso para las criaturas, cómo manejar sus Coincido. emociones. Fíjate que desde temprano se nos enseñan un montón de cosas, pero nunca aprendemos cómo manejar nuestras emociones, cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo, cómo alimentarnos, eh, hábitos, ciclos que están totalmente en discordancia con la naturaleza o ciclos vitales. ¿Qué aire se respira en esa casa? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué valores humanos predominan? ¿Cuán equilibrado está? ¿Cuánta valoración se le da a esas criaturas? También entiendo que puesto así es una carga enorme para un padre o una madre o alguien, ¿no? Porque es en pos de esa perfección o de lograr esa cosa casi impoluta, intacta, como como una sábana que no se ha manchado en noches. Eso es imposible, pero me encanta tu pregunta porque sí hay mucho por hacer y hay mucho que se puede mejorar. El solo hecho, por ejemplo, de que sea más importante historia o matemáticas que música o que artes plásticas o actividad física, eso solo ya dice un montón. Las criaturas podrían tener yoga en las escuelas, podrían meditar en las Sí, escuelas. ahora hay algunas que tienen, hay mindfulness para niños. Yo produje un podcast de mindfulness para niños que es muy lindo, pero es algo como muy, sigue siendo como para el hippie chic, no, no es mainstream, Y ¿no? Y además ahí, no es lo que sucede en la casa. sí, de mucha Hábitos. gente no, claro, claramente. Hoy fui a entrenar a un lugar que es Sí, muy bueno en Buenos Aires. Debe ser de los mejores lugares y más caros sí. para hacer actividad física en Buenos Aires. Y quise pedir algo y no había un plato vegano. Sí, me parece una Entonces, locura. fíjate cómo en sociedades del tercer mundo, llamadas del tercer mundo, la gente que tiene acceso a lo más alto en algo sigue perpetuando hábitos que ya no se corresponden con eso. Eh, entonces, si vos me decís que solamente hay que pensar en un sistema, es todo una Sí, sociedad hay en todos, conjunto. sí, Por sí. eso ese proverbio africano que dice, para educar a una sola criatura se necesita un Un pueblo pueblo. entero. Y esto es así. Ahora, en lo que es meramente educativo, hay muchas cosas también por hacer, pero me interesa el macro, el que no hay texto sin contexto. En el hogar donde está esa criatura, la escuela a Sí, la que toda la va, sociedad está lo que mira todavía. en televisión, ¿Y en los India juguetes cómo con los es? que juegan. Ponele. En India cómo Yo te voy es. a poner un ejemplo, el mundo, ¿no? Hay una frase de Shakespeare que dice, lloramos al nacer porque vemos este inmenso escenario de dementes. Ahora Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida en los Estados Unidos, eh, candidato a presidente de los Estados Unidos, derogó una ley que no se puede decir gay.
como si decir gay fuese sinónimo a perversión, a pedofilia, a algo sucio, tóxico, o como si alguien quisiera desviar o torcer, digo esa palabra porque es lo opuesto a esas terapias de reconvención o terapias que te tienen que enderezar para normalizarte. Ahora, eso que para mí es un horror y es un acto denunciable, es un acto de terrorismo. Totalmente. Porque estás atentando contra una vida. Es una aberración. Es un acto tremendo. Y eso, lo más tremendo, es que tiene fundamentos desde las religiones, que utilizan textos para afirmar que eso es un error de la creación. Ahora, en esa escuela no se puede decir gay, pongamos un ejemplo, pero se puede jugar con ciertos juguetes. Sí, con armas. Con videogames que estás matando a medio mundo. Podés consumir un montón de cosas que son totalmente dañinas para la madre tierra o el reino animal. Entonces, fíjate en la pregunta que vos me hacés, puesta en este contexto. Por eso te digo, no hay texto sin contexto. Que empiezan a haber cambios en la sociedad, montones. Por eso, no quiero ser pesimista. No estamos siendo pesimistas. Estamos describiendo cosas que vemos. Sí, siendo realista, pero como que por momentos ves destellos de flexibilización o justamente de que la sociedad, digamos, la sociedad heteropatriarcal que se fue construyendo durante tanto tiempo, empezás a ver fisuras y te alegrás y decís, bueno, estamos yendo en un buen camino, y de repente aparecen estos personajes que representan una parte de la sociedad, claramente, no es que vienen de otro planeta, y ahí es cuando me asusto, yo en particular, hablo por mí, como digo, sentís como que estás dando un paso adelante y retrocedes 3, y das otro mini pasito para adelante. Por eso decía lo de la escuela, porque no se me, o sea, si bien es cierto, como vos decís, no hay texto sin contexto, pero si no empezamos a modificar las generaciones o intentar afectar las generaciones que van a ser dentro de 20 años, no veo cómo mejorar ese contexto. No vos decís, sino, no es modificar las generaciones que vienen, es justamente dirigir sin dirigir. Es no eso, claro, no intervenir, es eso no romper. No, bueno, en ese sentido, modificar lo que se viene haciendo, quiero decir. Es más, creo que el mundo adulto sería oportuno que escuchemos más y más las voces de un montón de personas de las generaciones que vienen, como decís vos, tan puras, tan frescas, tan relajadas. Totalmente. Con respecto a temáticas que para el mundo adulto... Sí, son... Hay debates que vos decís... Los debates para mí es el sonido de los más tétricos de los mundos derribándose. Y estos personajes que vemos emerger son como casi entidades fósiles, necróticas, que van muriendo y que ya no hay lugar en el mundo para esa gente. Obviamente sigue habiendo, pero no hay casi más lugares. Eso va muriendo. ¿Vos decís? Sí, no tengo dudas. Me deja más tranquila. Vos fíjate los cambios que se lograron en un montón de cuestiones en los últimos 5 o 10 años. Sí, es lo que yo siento que cuando celebro una victoria, después te das cuenta que aparecen estos candidatos o suceden nuevas guerras o nuevos femicidios, y vos seguís viendo como que en algunos ámbitos es como si esas modificaciones o esas mejorías o esa cosa de no intervenir y dejar ser y respetarnos y que fluya, no estuviese como permeando a toda la sociedad pareja. Lo más importante en estos casos, primero para mí, es aceptar que esto es así. Primero aceptarlo. Porque es un rasgo de sabiduría y de madurez que me falta. Porque si no lo aceptás, ese odio lo perpetuás. Sí. Y realmente es así, ser vos el cambio que querés ver en el mundo. ¿Querés ver alegría? ¿Estás feliz? ¿Querés ver paz? Tené paz. Trabajá en pos de tener paz. Mucha gente me dice, ¿cómo hago para tener paz? Y hay gente que por ahí va todos los días al gimnasio.
pero le decides de meditar y te dices, yo no puedo, no tengo la disciplina. Claro. Entonces no querés paz. Querés tener unos buenos abdominales y los glúteos durísimos. Pero la paz no está en tu prioridad, como tu cuerpo. Algún día, cuando sea realmente un infierno la vida, eso dice David Bowie, que está en un capítulo. La religión es para las personas que tienen miedo de irse al infierno. La espiritualidad es para las personas que ya han estado allí. Es maravillosa esa Cuando frase. conozcas el infierno y no te canses de arder en ese infierno, te puedo asegurar que tu prioridad va a ser la paz mental. Me encanta, Illa, gracias. Sos una genio. Un placer. Muchas gracias. Placer.